Nuestra travesía comienza viajando en avión, en un vuelo directo desde Santiago hacia Puerto Natales. Al llegar al aeropuerto, tomamos un transfer hasta nuestro alojamiento, un Airbnb ubicado en la calle Manuel Bulnes, a 900 metros del terminal de buses. Nos instalamos, salimos a recorrer y almorzamos en Masai. Luego continuamos nuestro paseo hacia la costanera. Después de caminar un rato, nos dieron ganas de algo dulce, así que pasamos por Patagonia Dulce, una excelente pastelería. Finalmente regresamos al alojamiento para descansar. El día 2 fue día de viaje. Comenzamos temprano caminando hacia el terminal de buses de Puerto Natales. Habíamos comprado nuestros pasajes con antelación en Bussur, por lo que tuvimos solamente que realizar el chequeo de documentos y esperar el bus con destino a El Calafate. El cruce de frontera fue expedito y cerca de las 13 horas llegamos a El Calafate. Caminamos hacia el pueblo, cambiamos pesos argentinos, buscamos un lugar para almorzar y contratamos un tour para cuando regresáramos al Calafate, del cual te contaremos más adelante. Luego volvimos al terminal de buses y continuamos nuestro viaje rumbo a El Chaltén. Llegamos alrededor de las 21 horas. Nuestro plan era alojar en camping, pero en la época en que viajamos no se podía reservar, así que recorrimos varios hasta encontrar disponibilidad. Finalmente nos quedamos en Minicamping El Refugio. Armamos nuestra carpa y nos fuimos a descansar. El día 3 compramos unos sándwiches para llevar a los senderos y comenzamos nuestra jornada de trekking.
Hello, aquí Agustín Meléndez con... Ángela, hola. Nos encontramos en nada más y nada menos que el Chaltén, Argentina. Hoy día, en teoría, día 1 en el Chaltén. Hoy día es 17 de enero. 17 de enero. Llegamos, digamos, a Natales el 15. Ayer fue un día de viaje. Natales el Calafate, Calafate el Chaltén. En la noche alojar. Y hoy día ya comenzamos. ¿Y qué hicimos el día de hoy? Fuimos a ver el Chorrillo del Salto y en la tarde, y en la mañana fuimos al Mirador del Cóndoles y de las Águilas. Eso el día de hoy, muy bonito. ¿Y mañana qué se nos viene? Sendero Fitzroy. Eso. Así que yo quiero mostrar una imagen de lo que fue hoy día, el viaje, y ya mañana con el desafío más bonito que es el Fitzroy. Hasta pronto. Finalizamos el día comiendo una rica pizza. El día 4 iniciamos nuestra aventura en la montaña. Empacamos todas nuestras cosas y partimos rumbo al Fitzroy. Caminamos aproximadamente 8.8 kilómetros durante unas 7 horas considerando las pausas hasta llegar al camping Poinsett. Este camping es gratuito y no requiere reserva. Lo más importante es llevarse toda la basura. Armamos el campamento y nos preparamos para el día siguiente.
Hello, hoy día es jueves 18 de enero, siendo el día 2 de este periplo en el Chaltén. Así que ahora Ángela nos va a contar dónde nos encontramos ahora. Bueno, estamos en nuestra carpa, pero en cuanto a campamento, cuéntanos. Estamos en el Poince, ¿no? Camino hacia la Laguna de los Tres. El plan de hoy, o sea, era llegar hasta acá para dormir aquí, luego en la mañana, el día de mañana, ir a ver el amanecer desde la Laguna de los Tres. Vamos a ver si lo logramos, porque cuéntanos cuáles son las condiciones climáticas, digamos, que estamos ahora. Estamos ahora dentro de la casa porque está lloviendo harto, hay harto viento, pero estamos bien protegidos por ahora. Y eso, es harta lluvia, pero esperemos que mañana despeje y puedan ir a ver el amanecer. Esperemos. El día 5 comenzó de madrugada, con la misión de ver el amanecer a los pies de la Laguna de los Tres. Tomamos nuestras cosas, encendimos las linternas y comenzamos el sendero de aproximadamente 3 kilómetros, en su mayor parte en ascenso. Si planeas hacer este sendero al amanecer, recomendamos llevar la ruta descargada, ya que es fácil desviarse del camino. El clima no estuvo a nuestro favor, pero aún así logramos llegar hasta la laguna. Estuvimos un rato en la cima y luego decidimos descender nuevamente hacia el campo, donde descansamos, desayunamos y arreglamos nuestras cosas para partir rumbo al siguiente campo.
Hello, aquí nosotros nuevamente, día 3 de viaje por el Chaltén, siendo hoy día viernes 19 de enero, día de altos y bajos, porque mejor que nos cuente Ángela cómo comenzó el día. Partimos en la mañana con nuestra misión de ver el amanecer en la Laguna Los Tres, así que partimos tempranito, como a las 4. Comenzamos con un poco de lluvia, como ligera, y luego la lluvia empezó a ser más fuerte y había viento, y luego ya llegando más a la cima estaba nevando, y llegamos a la hora del amanecer, un poco antes, como a las 5, y todavía estaba con hartas nubes bajas, nieve. Nos sentamos, esperamos y no se despejó y no vimos nada. Estaba helado, nieve, pero llegamos, lamentablemente con poca vista. Es el, digamos, el lado B del día. Pero luego el día mejoró bastante. De hecho ahora, bueno, ya está atardeciendo, pero muy bueno el día, soleado, bueno para caminar. Así que cuéntanos qué hicimos después de dejar el camping de allá, o sea, el nombre del camping de allá y de dónde estamos ahora. Después del camping Poinsonot, caminamos a través de Laguna Madre e Hija, un sendero que une el sendero de la Laguna Los Tres con el de Laguna Torre. Entonces ahora llegamos al camping Angostini, que está a pies de la Laguna Torre. Exactamente, ahí estamos grabando en este minuto, así que bueno, el viaje continúa. Hasta pronto. El día 6 iniciamos temprano con el objetivo de ver el amanecer desde la Laguna Torre, ubicada a solo 500 metros del camping. Disfrutamos de un hermoso amanecer y luego decidimos continuar hacia el Mirador Maestre. Después regresamos a empacar y emprendimos el camino de vuelta a El Chaltén, nuevamente en busca de camping. Esta vez elegimos quedarnos en el camping El Relincho. Nos acomodamos en nuestro sitio y descansamos.
Hello, aquí nosotros nuevamente, día 4 en el Chaltén y en teoría día 3 en la montaña. Hoy día nos acompaña un excelente y hermoso día, buena temperatura, buen sol. Así que Ángela, cuéntanos de qué campamento estamos y dónde nos encontramos ahora. Bueno, hoy día amanecimos en el camping Angostini, caminamos minutos antes del amanecer para ir hacia la Laguna Torre y ver el amanecer. Esta vez lo logramos, se vieron todos los colores naranjos, vimos aparecer la montaña y llenarse de sol. En Ahora este vinimos minuto, hasta el Mirador Maestri. mira, maestro, ¿y cuál vendría siendo el plan de ahora en adelante? Ahora volver al pueblo. Así es, ahora volvemos a campamento, armamos y camino al Chantén. Así que hasta pronto. El día 7 teníamos planificado recorrer un sendero cercano al pueblo. Sin embargo, decidimos que este sería nuestro día de revancha. El clima estaba perfecto, así que emprendimos nuevamente la senda hacia el Fitzroy. Volvimos a hacer el sendero a la Laguna de los Tres, esta vez de día y mucho más rápido, ya que no llevábamos todo el equipo de camping. Al llegar a la Laguna Capri nos sorprendió la presencia de un carpintero. Durante todo el trayecto disfrutamos de vistas hermosas y finalmente logramos tener una vista del Fitzroy completamente despejado. Terminamos el día regresando al camping El Relincho para descansar. El día 8 desayunamos, nos abastecimos de snacks y fuimos a realizar el sendero Loma del Pliegue Tumbado.
Hello. Nos encontramos aún en Chaltén, específicamente en el inicio donde comienzan los senderos de Mirador de Cóndores y Águilas y el de Pliegue Tumbado. Hoy día es 22 de enero, siendo el día 6 en el Chaltén. Y bueno, ayer, digamos, no actualizamos la bitácora el día 5, así que vamos a comenzar por ahí. Así que Ángela, cuéntanos qué pasó ayer, que fue, digamos, un día de repechaje. Bueno, en el día 5 en el Chaltén decidimos, dado que no pudimos ver el Fitzroy en nuestro intento de ver el amanecer, dadas las condiciones climáticas, decidimos intentarlo el día de ayer, pero solo por el día. Y comenzamos el sendero acá desde el Chaltén. Sendero ya conocido, no por eso menos difícil, pero lo logramos, llegamos a la laguna, estaba despejado, el día estaba increíble. Mucha gente, eso sí, se hacía harta fila para subir y para bajar, pero lo logramos y vimos el Fitzroy completamente despejado sin ninguna nube. Un día más que espectacular, así que agradecido. Y bien, eso con el día 5 de repechaje, pero para bien, se logró la misión que habíamos propuesto anteriormente. Y bueno, hoy día cuéntanos, día 6 en el Chaltén, ¿qué fue el panorama, digamos, de hoy? Hoy día seguimos otro sendero, igual largo, que es el Lomo del Pliegue Tumbado. Sendero de aproximadamente 10 kilómetros de ida, donde se llega a un mirador 360 de lo que sería el Chaltén, algunos de los cerros. Hoy día igual hay un poco de nube, entonces no se podía ver muy bien el Fitzroy. Se llega a la Laguna Torre. Eso con el día 6, ya mañana, día de ida o vuelta, como lo quieran ver, al Calafate para continuar este periplo. Así que eso, hasta pronto. El día 9 nos despedimos del Chaltén y tomamos el bus rumbo al Calafate. Decidimos alojarnos en una habitación privada en el Calafate Hostel, ubicado a 2 cuadras de la avenida principal. Nos acomodamos, salimos a recorrer y terminamos el día con un helado en la chocolatería Ovejitas de la Patagonia. Luego descansamos y nos preparamos para las aventuras del día siguiente. El día 10 fue día de tour. Este tour lo habíamos contratado de forma presencial el día 2 del viaje. Comenzamos la jornada con el desayuno en el hostal y luego nos pasó a buscar el bus del tour, dando inicio a la travesía rumbo al glaciar Perito Moreno, en un trayecto de aproximadamente 1 hora y media. Al llegar tuvimos tiempo para recorrer las pasarelas por nuestra cuenta. Nos sentamos a admirar la grandeza de este glaciar y a disfrutar del paisaje. Luego del recorrido volvimos al bus que nos llevó hasta un puerto donde nos embarcamos, rumbo al glaciar Perito Moreno, navegando frente a su pared sur. Al desembarcar nos recibieron los guías de montaña y comenzamos una caminata por el borde del lago y la morrena. Al llegar al glaciar nos dividieron en grupos y nos colocamos los crampones y los cascos para comenzar la caminata guiada sobre el hielo. El circuito sobre el glaciar es de dificultad media-alta y tiene una extensión aproximadamente de 5 kilómetros. Finalmente caminamos de regreso al muelle, volvimos a embarcar y emprendimos retorno al Calafate. Realizamos este tour con la empresa Hielo y Aventura, que ofrece distintas excursiones. En nuestro caso, el que realizamos fue el Mini Trekking 2.
El día 11 comenzó con el desayuno en el hostal. Arreglamos nuestras cosas y nos dirigimos al terminal de buses, marcando el inicio de nuestro regreso a Chile. ¡Hasta la próxima!